Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Se me escucha? Hola, colegas, maestros, maestras. ¿Pueden de repente confirmarme para saber también si estoy compartiendo pantalla? ¿Se puede ver lo que estoy compartiendo en estos momentos? Bien, nuevamente nos encontramos reunidos. Por supuesto, esta es una charla gratuita, ¿no? Forma parte de las iniciativas que tiene el doctor Giancarlo García Guadalupe. Saben ustedes que él ciertamente está comprometido con la educación y en el marco de este compromiso ofrece diversos cursos, por ejemplo, cursos para escalar digamos, cuando ya estás nombrado en el colegio y quieres escalar a cierta posición, o de repente eres contratado y quieres nombrarte. Entonces, como parte de estos cursos, em, con el doctor Giancarlo, con mi colega, es que, digamos, existen este tipo de iniciativas para poder conversar sobre algunos aspectos que nos interesa seguramente, ¿no? En este caso, vamos a tratar el tema de la coherencia, vamos a dar algunas pautas, vamos a tratar de definir también qué es coherencia en el marco, por supuesto, de esta iniciativa promovida por el colega Giancarlo, ¿no? Que por cierto, nuevamente es gratuita la charla. Y además, como estamos grabando, saben ustedes que él también comparte siempre las grabaciones, ¿no? Bueno, esa es la idea también un poco, ¿no? Tratar de compartir, digamos, el conocimiento que venimos adquiriendo, ¿no? A lo largo de nuestra formación y experiencia. Entonces, como les estaba comentando, hoy día vamos a tratar de interactuar un poco más a partir de esta propiedad textual que es la coherencia, ¿no? Particularmente vamos a centrarnos en alguna definición, un poco acerca de su tipología, es decir, cuántas clases de coherencia podemos tener, ¿no? O cómo podemos evaluar la coherencia en función de ciertas clases o tipos. Y, por supuesto, vamos a ver también un ejercicio de análisis y yo les pediría que me ayuden para poder hacer la charla un poco más interactiva, ¿de acuerdo? La idea siempre es que podamos participar todos nosotros. Bien, vamos a empezar indicando cuál es el objetivo de la charla. Ese es el objetivo, evaluar la coherencia como una propiedad textual mediante el análisis textual, es decir, mediante el análisis de algún texto, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que vamos a ver nosotros el día de hoy en esta charla? Bueno, vamos a tratar de definir qué es esta propiedad textual, qué es coherencia, cómo se define también la coherencia en la literatura científica. Cuando hablamos aquí de literatura científica, nos referimos básicamente a investigaciones, es decir, en el marco de las investigaciones, en el marco de la ciencia, en este caso en el marco de la ciencia lingüística o en el marco de la lingüística textual, que es una de las ramas dentro de esta disciplina, cómo se define esta propiedad. ¿Ya? Ese es uno de los primeros aspectos que vamos a tratar de conversar aquí. Luego vamos a ver también algunas clasificaciones o cómo podemos clasificar esta propiedad del texto. Es decir, cuántas clases o tipos pueden existir o de cuántas clases o tipos podemos nosotros hablar el día de hoy. Y en tercer término, vamos a hacer un ejercicio de análisis, ¿no? Aunque en realidad hemos elaborado con Giancarlo las diapositivas de manera tal que puedan ser totalmente conversables el material, ¿no? Es decir, el material de cierta forma está diseñado para poder interactuar sobre la base de lo que van ustedes a ver ahora, ¿no? Entonces, yo quiero empezar con
quisiera empezar con eso, ¿no? Fíjense ustedes, voy a minimizar un poco algunas pantallas que tengo aquí el Zoom para que no me em, cieguen algunas herramientas. Entonces, quisiera empezar con esta pregunta. Tienen ustedes un texto, ¿no? Fíjense, vamos a tratar de situarnos un poco, ¿ya? Situarnos un poco en el marco de la charla del día de hoy, que nuevamente es una charla que versa sobre coherencia. Entonces vamos a tratar de situarnos un poco para poder entender a qué nos referimos con coherencia. Esta es la parte introductoria. Vamos a plantearnos esta pregunta: ¿qué correcciones podemos hacerle al texto siguiente? Este es el texto, ¿no? Cuando hablamos del texto siguiente nos referimos a ese texto que yo estoy destacando con mi cursor, ¿no? Entonces, primera pregunta es: ¿qué correcciones podemos hacerle al texto siguiente? Para poder ir introduciendo cuáles son esas correcciones, quisiera primero preguntarles, vamos a ver cuántas oraciones constituyen al texto, es decir, mediante qué número de oraciones este texto ha sido construido. Entonces es aquí donde empezamos a interactuar, ¿de acuerdo? ¿Cuántas oraciones tiene el texto? Preguntamos. A ver, ayúdenme. Imaginemos, yo soy un estudiante, que de hecho siempre me considero estudiante porque siempre estoy investigando, aprendiendo y leyendo, ¿no? Entonces, ayúdenme frente a la pregunta, ¿cuántas oraciones tiene este texto? Hay una primera respuesta, ¿no? De Geri dice 3, Antonio dice 4, Jenny también dice 4, Santos lo mismo. Entonces parece ser que las respuestas se orientan hacia este número, hacia indicar que el texto tiene 4 oraciones, ¿no? Pero me sorprende que al principio hubo una respuesta que indica que el texto tiene 3. En todo caso, eh, para salir de dudas, vamos a ver si realmente tiene 4 o tiene 3. Lo primero que quiero preguntarles es, si cuando ustedes enseñan el concepto de oración a sus estudiantes, ¿cómo entienden ustedes una oración? Es decir, para que podamos decir que este texto tiene 3, 4 más o menos, ¿cómo debemos entender una oración? ¿O cómo la identificamos? ¿Cómo sabemos que aquí tenemos una oración y no tenemos dos o no tenemos nada? ¿Cuál es el criterio, en principio, para decir, mira, aquí hay una, aquí hay dos, y, y más allá tienes tres, cuatro, etcétera? ¿Cómo ustedes llegan a la observación de que, en efecto, hay 4 oraciones? Pregunto. A ver, vamos a leer las referencias, los puntos. Muy bien. Gerí y Juana dicen algo muy interesante. Bueno, Santos también. Ana Isabel igual, ¿no es cierto? Alejandro también. Algo que me llama la atención poderosamente de las participaciones que están haciendo ustedes en el chat es justamente lo interesante de poder interactuar. Ustedes indican que una oración empieza con mayúscula y acaban en un punto, ¿no? Eso es lo que nos dice, por ejemplo, Juana. Santos dice lo mismo, ¿no? Una oración inicia con mayúscula y termina en un punto. La oración tiene sujeto y predicado, termina en un punto. Igual Jenny, ¿no? Empiezan con mayúsculas y terminan en un punto. Claro, para definir, bueno, aquí hay que aclarar también algunos otros aspectos. Si nosotros queremos definir qué es una oración, lo podemos hacer en términos de forma.
¿no es cierto? En términos de forma, es decir, el rostro o la cara que tiene una oración es que empieza con inicial mayúscula y acaba en punto, ¿no? Esa es la cara que nosotros vemos en las oraciones en términos de forma, ¿no? Una oración es una estructura que inicia con mayúscula y acaba en punto, en términos de forma. Pero por supuesto, no es la única cara que nosotros podemos ver en las oraciones. Las oraciones pueden ser definidas también a partir de ciertos aspectos que no tienen que ver con la forma, sino con el contenido o con el significado. Otras palabras, desde el punto de vista semántico, podemos también definir qué es exactamente una oración. Una palabra puede ser una oración, por ejemplo, y no acaba en punto. Pero nuevamente habría que ver aquí cómo definimos las oraciones. Pero sobre este otro aspecto vamos a hacer otra charla para hablar de las oraciones. Por el momento vamos a quedarnos con esta idea, ¿ya? Que nos es útil para los efectos de esta charla, que una oración en términos de forma empieza con inicial mayúscula y acaba en punto. Dicho esto, entonces vamos a empezar a reconocer aquí, ¿no? Hay una primera oración, ¿no es cierto? Porque tenemos que inicia con mayúscula y acaba en un punto, ¿no? Voy a utilizar mejor el color rojo poder, para que esto sea un poco más, o mejor, más visible, ¿no? Entonces, hasta allí tenemos una oración. Aquí, ¿no? Oración número uno. Luego, para ponernos de acuerdo, aquí viene la oración número 2 que empieza aquí, ¿no es cierto? Y acaba acá, ahí. Ahí acaba la oración número 2. Entonces, hasta aquí tenemos dos oraciones. Luego aquí observamos una inicial mayúscula. Entonces, aquí empieza otra oración. Dice la supervivencia de aquella... uy, había omitido algo, ¿no? Estaba omitiendo que, por ejemplo, las normas aún sin sentido suelen ser incuestionables. Aquí hay una primera oración, aquí, ¿no es cierto? Oración número uno. Aquí empieza la oración número 2, ¿no? Entonces aquí tenemos la oración número 2. Luego viene la oración número 3, que, ¿no? Análogamente empieza con mayúscula y acaba en punto, oración número 3. Y luego viene la oración número 4. Entonces, estamos todos de acuerdo en que, como dicen ustedes, bueno, los que han comentado, pero en general todos los que están conectados, estamos de acuerdo en que este texto tiene cuatro oraciones. ¿Estamos de acuerdo en eso? Todos, en general. Ya, perfecto. Todos estamos de acuerdo en que este es un texto que ha sido construido, ¿no? A partir de cuatro oraciones. Entonces ya estamos todos de acuerdo en ello. Ahora, una vez que ya sabemos la cantidad de oraciones que lo constituyen, vamos a hacernos esta otra pregunta. ¿Cómo podemos corregir el texto? Vamos a asumir que el texto requiere un tipo de corrección o requiere que se le corrija. Imagínense que un estudiante escribió esto, ¿no? Entonces, ¿qué podemos corregir del texto? ¿O está bien escrito? ¿Alguna mayúscula? No sé, se me ocurre. eh, ¿Algo más? ¿Les parece de repente algún punto y coma? No sé. ¿Cómo lo ven? ¿Alguna corrección que pudiéramos hacerle al texto? Pueden escribir en el chat para poder interactuar un poco más. Arias. Bien, ¿no? Judith dice Arias,
¿no? Eso es lo que dice Judith. Entonces yo voy a, sombrear, ¿no? Arias. Discusión. A ver, alguien dice, ok, aquí, ya. Solo vamos a poner de otro color para no confundirnos, ¿no es cierto? Entonces, vamos a tratar de que aquellas correcciones que tengan que ver con tildación estén en amarillo, aquellas otras que tengan que ver con algunos caracteres o el empleo de algunos caracteres en verde, y vamos a ir como que identificando, ¿ya? Entonces, áreas y discusión, ¿no? Ya. Luego dice Teresa, después de los conectores, por ello, es decir, se coloca una coma, ¿no? Aquí. Esto es lo que nos está diciendo Teresa. Es decir, esto lo voy a colocar de color turquesa. Fíjense lo que nos dice Teresa, ¿no? Después de los conectores se coloca una coma. Entonces, por ello es un conector, coma. Muy bien. Es decir, ¿es otro conector o no? ¿Estamos de acuerdo? Antes de ver la intervención de Beatriz. Es decir, ¿es un conector también? Sí, dicen. Entonces, es otra corrección, ¿no? Por ello, coma, es decir, coma. Si tuviéramos que seguir en esa línea, en la línea de las correcciones de los conectores, ¿dónde más corregiríamos? Por lo tanto, ¿de qué tanto? Eh, claro, ¿no? Los conectores, claro, ¿no? Santos dice, por lo tanto. Eso quiere decir que, por lo tanto, como es un conector, vamos a colocarlo entre comas, ¿cierto? Entonces, fíjense ustedes, estamos haciendo lo que está en amarillo, son correcciones que tienen que ver con la tilde, que pueden ser casos de tildación general o tildación diacrítica. En este caso, Arias, que es una palabra esdrújula, forma parte de reglas que tienen que ver con la tildación general o con tildación diacrítica. Para corregir esa palabra, ¿me baso en tildación general o en tildación diacrítica? General, ¿no es cierto? Las reglas generales de acentuación. Estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Ya. Luego entonces estoy corrigiendo cuestiones, o estamos corrigiendo cuestiones que tienen que ver con tildación. Pero también estamos corrigiendo, fíjense lo que está en turquesa, aspectos que tienen que ver con signos de puntuación. En este caso estamos colocando la corrección referente a los signos de puntuación, la estamos colocando en color turquesa. Si tuviéramos que corregir más casos, ¿qué más corregiríamos? ¿Existen otras palabras que deben de llevar tilde o solamente arias? ¿Qué dicen ustedes? Muy bien, Teresa dice ¿de qué tanto? ¿En qué oración, Teresa, está de qué tanto? ¿En qué número de oración está de qué tanto? Muy bien, Jenny responde, dice ¿de qué tanto? Teresa también en la cuarta oración, en la número 4 dice Jenny y Teresa. O sea, se refieren a que en esta última oración, que es la número 4, hay que hacer lo siguiente, ¿no? Aquí vamos a, como tiene que ver con tildación, vamos a colocar en amarillo. Ya vamos a colocar en amarillo. Pero luego por aquí había, Judith dice aún, tildación diacrítica, dice, ¿no? Judith
Aún. O sea, se refiere a esta palabra. Aún. ¿Lleva tilde aún en este contexto? ¿Lleva tilde? Pregunto. Antonio dice no. Ahora, ¿por qué? En todo caso, ¿por qué no? ¿Por qué sí? Judith, ¿por qué dijiste que sí? ¿En qué casos aún o cuál es el equivalente semántico de aún para que pueda ser tildado o tildada la palabra? Claro, como indica Jenny, cuando podamos nosotros reemplazar la palabra aún por todavía o cuando aún equivale a todavía, debemos de tildar la palabra. Entonces yo les pregunto, bajo esta premisa, claro, como dice Teresa, lleva tilde cuando equivale a todavía. En este contexto, en el que estamos viendo nosotros, ¿aún lleva tilde? Podríamos decir las normas todavía sin sentido suelen ser, o sea, cabe la posibilidad de leerlo así, las normas todavía sin sentido o incluso sin sentido, que bueno, ahí ya cambia, ¿no? Bien, no. Entonces, todos estamos de acuerdo en que aún en este contexto no debería estar, ¿de acuerdo? Aún no debería estar en amarillo, porque no equivale a todavía. O sea, si su significado fuera el de todavía, lo colocaríamos en amarillo, o sea, tildaríamos la palabra. Pero como no ese es el caso, no lo hacemos. Algo más que podríamos corregir. Muy bien, Santos dijo algo interesante. ¿Alguna otra corrección, maestros, maestras? Muy bien, a ver, Lícida Tocto dice algo más. Dice la oración uno, nos referimos a esta, ¿no es cierto? Eso es lo que está intentando decir Lícida. Dice la oración uno dice incuestionable. A ver, voy a leerlo. Las normas aún sin sentido suelen ser incuestionables, o sea que no se cuestionan. Pero dice Lícida, pero después se contradice. Es decir, una norma que vaya en contra de la salud será fácilmente puesta en discusión. ¿Cómo es el asunto? ¿Será verdad lo que indica la colega? Estamos tratando de corregir el texto, ¿no es cierto? Ella indica que la primera oración indica que son incuestionables las normas, o sea que no se cuestionan. Y ella señala que la segunda se contradice con la primera. ¿Qué opinan ustedes? ¿Hay contradicción entre la primera oración y la segunda? ¿Qué dicen, colegas? ¿Hay contradicción, como dice la colega Lícida, entre la primera
entre la oración uno y la oración 2. A ver, vamos a leer el texto. Dice, las normas aún sin sentido suelen ser incuestionables. Por ello, algunas normas están sujetas a profundas discusiones. Es decir, ¿no? Una norma que vaya en contra de la salud será fácilmente puesta en discusión. La supervivencia de aquella norma o disposición dependerá, por lo tanto, de qué tanto ésta afecte a la comunidad, sus áreas y a sus acciones, comentaba Julio. Antonio dice no. Sí, la segunda, la tercera y la cuarta contradice a la primera. Ya, Teresa nos dice que la segunda, la tercera y la cuarta contradice a la primera oración. Algo muy interesante. Aunque bueno, a ver, vamos a ir por partes. Antonio, cuando dices, estimado Antonio Cruz Cervantes, cuando dices no, ese no, ¿cuál es el referente de ese no? Que no existe contradicción, que no está bien escrito el texto. Exactamente me perdí ahí un poco. ¿A qué te refieres? Bueno, Lícida comenta, a mí me parece que hay contradicción entre la primera idea con las demás. Estamos todos de acuerdo en lo que comenta la colega Lícida, que parece haber una contradicción entre las oraciones que forman parte o constituyen al texto que estamos viendo ahora. ¿Qué dicen, colegas? Antonio Cruz dice, el texto fundamenta con el conector por ello. O sea, según lo que entiendo del colega es que no hay contradicción. Bien, vamos a, vamos a tratar de participar. Está bien que participemos. Aquí veo a varios conectados. Recordemos que esto forma parte de las iniciativas con el doctor Giancarlo y siempre él me pregunta, ¿participan los inscritos? Entonces la idea es que ustedes participen para que sigan habiendo este tipo de iniciativas gratuitas. Esa es la idea. ¿Ya? Entonces, no tengan ningún reparo en participar o en seguir participando como lo vienen haciendo. Ya, algo que me llama a mí la atención sobre este texto es que cuando se hizo la pregunta, ¿qué correcciones podemos hacerle al texto siguiente? Todos, o la gran mayoría, los que estábamos comentando, todos pensamos básicamente en correcciones que tienen que ver con forma. Por ejemplo, lo primero que vimos, at first sight, a primera vista, son correcciones que tienen que ver con tilde, con tildación general o tildación diacrítica, es lo que está en amarillo. Luego, otra corrección de forma que nosotros pensamos fue con el empleo de los caracteres. Discusión en vez de dicusión, por ejemplo. También pensamos en los signos de puntuación, ¿no? Cuando estábamos con esta pregunta de qué correcciones podemos hacerle al texto siguiente, también pensamos en corregir el texto apelando a los signos de puntuación. Bien, Doris dice aquí, querido maestro, el conector por ello está dando inicio al fundamento del tema que se está hablando.
Ya. Pero no hemos reparado hasta algunos comentarios, solamente que he podido leer, por ejemplo, el comentario de Lícida, el de Teresa también, ¿no? Y el comentario ahora de Janet, ¿no? Hemos reparado al último, o sea, casi al último hemos reparado de que el texto tiene errores. Primero hemos visto los errores de forma y en segundo lugar hemos visto otra clase de errores que no tienen que ver con la forma, ¿no? Entonces, lo que ocurre aquí es que, mira, yo voy a plantearlo de esta forma. A ver, la primera oración dice, las normas, aún sin sentido, suelen ser incuestionables, ¿no? Esa es la primera oración. La segunda es, por ello, algunas están sujetas a profundas discusiones. Entonces, aquí, en efecto, hay una contradicción, porque la primera idea, la idea que es introducida a través de la primera oración, te indica que las normas no se cuestionan, es decir, que esta clase de reglas son incuestionables o suelen serlo, pero la oración que sigue más bien te dice que algunas están sujetas a profundas discusiones. Entonces, solamente en el marco de estas dos oraciones no se entiende bien, ¿no? Porque por una parte estás diciendo que las normas son incuestionables, que no se cuestionan, pero por otra parte estás diciendo lo contrario, o sea que en realidad están sujetas todavía incluso a profundas discusiones. Eso es contradictorio, ¿no? Y es más contradictorio porque mira, las normas, aún sin sentido, suelen ser incuestionables. Por ello, algunas están sujetas a profundas discusiones. Está medio raro, ¿no? Las ideas están medias raras las ideas. Bueno, no las ideas, sino la forma en la que las ideas se conectan unas con otras, al menos en estas dos primeras oraciones. ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Me dejo entender hasta aquí? Perfecto. Ahora, solamente es en función de las dos primeras ideas. Ahora vamos a ver la idea que es introducida a partir de la oración número 3. Es decir, una norma que vaya en contra de la salud será fácilmente puesta en discusión. Aquí también esta otra idea es medio rara, ¿no? Esta otra idea también es medio rara porque el conector, es decir, implica un conector que introduce una explicación. Normalmente empleamos este conector para introducir, digamos, una explicación o extender alguna otra idea, pero aquí no queremos hacer eso. Una norma que vaya en contra, o sea, no parece ser una explicación. Está media rara también la forma en la que la idea se cobra forma, ¿no? Se introduce a través de la oración. Entonces, ¿qué está pasando acá? Está pasando lo siguiente. Primero, que el texto, si queremos corregir el texto, habría que apelar, ok, a los signos de puntuación, ¿no? Como ya lo han hecho ustedes, han detectado signos de puntuación que tienen que tener coma. Hay que apelar también a la tildación diacrítica, en algunos casos, en otros a la tildación general, ¿no? Pero hay que apelar a más cosas, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver nosotros en esta charla es justamente la coherencia. Y la coherencia tiene que ver con el significado global del texto. Es decir, tú puedes corregir un texto no solamente apelando a la forma, que pueden ser signos de puntuación, tildación y algunas otras normas gramaticales. Un texto puede ser corregido también apelando al contenido, ¿ya? Pero claro, o sea, lo interesante aquí es que incluso si tú se lo muestras a tus estudiantes, probablemente ellos vayan
a tener, digamos, esas mismas preferencias por corregir la forma y no el contenido. O sea, es probable, ¿no? Lo que hay que ejercitar aquí un poco más en el seno de esta charla es que el texto no solamente se corrige en términos de forma, sino también en términos de contenido. O sea, la escritura no solamente implica, la escritura académica no solamente implica saber utilizar palabras, frases, emplear la mayúscula, la coma, implica también saber querer expresar ideas correctamente a través de oraciones. O sea, el contenido es también importante y eso es lo que vamos a ver ahora, el contenido a través de la coherencia. ¿Estamos de acuerdo, no? Me dejo entender? Bien. Para poder abordar la coherencia, de acuerdo como una propiedad del texto, es conveniente situar, eh, es conveniente situar en qué parte de la lingüística suele estudiarse preferentemente estas nociones que tienen que ver con propiedades textuales. Cuando hablamos de lingüística, en términos muy resumidos, estamos hablando al menos de cuatro corrientes. A lo largo del tiempo, al menos cuatro corrientes han calado eh, bastante, digamos, en la forma de ver la lingüística y de hacer lingüística. Por ejemplo, nosotros podemos hablar de una lingüística estructural, ¿no? Es una corriente teórica que empezó más o menos en la década, perdón, en el siglo XX, ¿no? Y aquí hay algunos representantes, Saussure, Jacobson, Trubetskoy, por ejemplo, ¿no? La lingüística estructural actualmente forma parte de muchos materiales educativos. Por ejemplo, ¿ustedes enseñan o no enseñan el signo lingüístico? En sus cursos de comunicación, ¿hablan del signo lingüístico y hablan del significante y del significado o no? Pregunto. Sí, bueno, Teresa dice no. Lo que intento decir es que hay muchos conceptos que forman parte de algunas corrientes que han calado en el aspecto educativo, ¿no? Aunque esto varía también de institución a institución, ¿no? Pero una de estas corrientes es la lingüística estructural, que básicamente el objeto de estudio de la lingüística estructural podríamos decir que eran las palabras o había cierta preferencia por las palabras. Luego hay otra corriente que tiene que ver con la lingüística generativa, ¿no? Por ejemplo, aquí está Chomsky. Seguramente cuando ustedes definen el lenguaje, probablemente hablan de Chomsky o lo mencionan en algún aspecto, ¿no? Seguramente hablan del lenguaje como una capacidad innata, como un hecho codificado genéticamente en el ser humano, ¿no? El lenguaje como un órgano, como algunos otros órganos, ¿no? Entonces, bueno, eso es lingüística generativa, pero el objeto principal, digamos, en la lingüística generativa, al menos durante cierto tiempo, ha sido el de la oración. Luego viene la lingüística cognitiva, o algunos otros representantes, como Lakoff, Langacker, Johnson, por ejemplo. Por supuesto que estas corrientes tienen desarrollos más actuales, pero los autores que ustedes están viendo en cada una de estas corrientes, por así decirlo, fueron los padres, ¿no? Los padres de la lingüística estructural, los padres de la lingüística generativa, los padres de la lingüística cognitiva, y lo que quiero mostrarte es que cuando se enseña texto, ¿no? Cuando se enseña texto y las propiedades que tienen que ver con el texto, siempre hablamos de lingüística textual. Por lo tanto,
esta charla, la que estamos ofreciendo el día de hoy, la vamos a enmarcar en el seno de esta corriente lingüística o de esta corriente teórica que se le denomina la lingüística del texto. Y es una corriente que surge con el propósito de poder estudiar otro tipo de objetos lingüísticos que no sean las palabras, las frases o las oraciones. Una preocupación bastante fuerte en esa corriente es poder estudiar el texto. O sea, es decir, estructuras lingüísticas que vayan más allá de la oración, un párrafo, por ejemplo. ¿No? Entonces, esta charla la vamos a situar dentro de esta corriente que es la lingüística del texto y que también hay algunos representantes iniciales, ¿no? Actualmente hay algunos otros estudios actualmente. Entonces, vamos a ahora, ¿no? Vamos a dar algunas nociones básicas de texto para poder entender a qué nos referimos con coherencia, ¿ya? Vamos a indicar que el texto es cualquier unidad comunicativa que tiene dos cosas. Un texto tiene una forma o significante en términos estructuralistas y tiene un concepto o significado. ¿De acuerdo? Entonces, el texto es cualquier unidad comunicativa, cualquier entidad en esa línea que tiene una forma y tiene un significado. Si queremos ver textos en el plano escrito, ¿no? Vamos a señalar que el texto es todo aquello que vamos a poder leer o escribir y comprender. Por ejemplo, una palabra como auxilio es un texto, tiene una forma. Esa forma se constituye a partir de vocales y consonantes. Por supuesto, estas fonológicamente se estructuran en sílabas. Au, si, lio. ¿No es cierto? A Dios rogando con el mazo dando, que es una expresión idiomática, es también un texto. Formalmente no es una palabra, ¿no? Es una expresión idiomática. Luego, se requiere ingeniero ambiental, eso también es un texto, porque tiene una forma, es decir, se materializa en el español con cierta materia, ¿no? Tiene una parte material, que la constituyen también consonantes y vocales, ¿no es cierto? Y se organizan no solamente en términos de sílabas, sino también en términos de palabras. Un ensayo, ¿no? Ya es un texto mayor, es un texto más grande, es también un texto. Entonces, el texto puede ser una palabra, puede ser una frase, puede ser una oración, un texto puede ser una tesis, un libro, un artículo científico, etc. Todo aquello que sea texto lo es en virtud en el plano escrito, de que tiene una forma y tiene un significado. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Me dejo entender, colegas? ¿Estamos de acuerdo, colegas? ¿Sí? ¿Me confirman, por favor? Ya, muy bien, excelente. Bien, ahora, ahora vamos a hablar de la coherencia. La coherencia es una propiedad del texto. Vamos a indicar, en principio, que el texto tiene una serie de propiedades. Estas entidades o estas unidades comunicativas que tienen una forma y tienen un significado, tienen una serie de propiedades, independientemente de la clase o tipo de textos que nosotros leamos, escribamos o, digamos, encontremos en algún trabajo. O sea, independientemente de eso, el texto tiene una serie de propiedades. Un texto tiene cohesión, por ejemplo. El texto tiene adecuación. El texto tiene informatividad, por ejemplo. Un texto tiene intencionalidad. Y un texto tiene también lo que vamos a ver el día de hoy, coherencia. El texto tiene o presenta también una coherencia. Entonces, cuando hablamos de coherencia, estamos hablando de una propiedad textual, o sea, es una propiedad del texto. ¿A qué nos referimos con coherencia? Bueno, puedo preguntar, a ver si manejamos algunas nociones aquí.
¿Qué entienden ustedes por coherencia, colegas? Cuando desarrollan esta clase, o por ejemplo, si un alumno, cuando ustedes le piden a un alumno que escriba un artículo de opinión, por ejemplo, o un resumen, y les dicen, tu texto tiene que tener coherencia. Y el alumno pregunta, ¿y qué es eso? ¿Cómo responden ustedes la pregunta? ¿Qué es la coherencia? A ver, vamos viendo las respuestas. Participamos. Nilton dice orden de las ideas. Muy bien, claro, la coherencia tiene que ver con el orden de las ideas. Alejandro dice que hable del mismo tema, que hable del mismo tema o del mismo plano textual, dice nuestro colega Alejandro. Jenny dice que el texto tenga claridad de ideas, o sea que se puede entender, ¿no? Ana Isabel dice se refiere a la relación o conexión o unión entre diferentes elementos que permite que estos se integren de manera lógica y significativa dentro de un todo. Elena eh, tiene que tener sentido en las oraciones que escribe. Santos dice abordar en la redacción sobre un tema sin contradicciones. Félix, las ideas se relacionen unas con otras. Doris dice, coherencia es el hilo conductor del tema que se expresa con claridad. Isabel es la propiedad de un texto que asegura que las ideas se conecten de manera lógica y clara, formando un todo consistente. Teresa dice, las ideas deben tener unidad temática, dar sentido a un texto. Bueno, creo que todos estamos de acuerdo, entonces, y siguen los comentarios, me alegra bastante que participemos. Entonces yo creo que todos estamos de acuerdo en que la coherencia no solamente es una propiedad textual, sino también tiene que ver con el sentido del texto, tiene que ver con su significado, con la manera en la que las ideas se conectan unas con otras para eso, para crear significado. De manera que cuando el lector o cuando el profesor lea algún texto estudiantil, si el profesor es capaz de entender el texto, sin ningún problema, vamos a decir que ese texto escrito por ese o tal estudiante es coherente. Entonces la coherencia tiene que ver con el plano del contenido, con el plano del significado. Y en el marco del plano del contenido, en el marco del plano del significado, tiene que ver con las ideas y tiene que ver con una serie de aspectos. Muy bien, Janet dice es una propiedad de la escritura donde las ideas mantienen una relación con sentido lógico y ordenado. Ok, estamos todos de acuerdo entonces en que la coherencia es una propiedad textual que tiene que ver con el plano del contenido, con el significado, con la semántica. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? Ok, muy bien. Esa es una definición que está bien. Lo que quiero más bien presentarles a ustedes el día de hoy es que la coherencia se puede entender en principio de dos formas. Esta es una tipología que me agrada bastante, que es de 1990. No he encontrado otra mejor que esta. En realidad, bueno, hay otros estudios que la retoman y la implementan, pero esta es, digamos, la principal. La coherencia la podemos entender de dos formas. O podemos encontrar coherencia en los textos en dos ámbitos distintos. Podemos hablar de una coherencia interna y luego podemos hablar de una coherencia externa. Es decir, el texto escrito por nosotros puede ser coherente cuando tiene sentido o significado
en el marco de la lengua. Eso es coherencia interna. La coherencia interna tiene que ver con eh, el sentido lógico o el significado natural, pero en el entorno de la lengua, ¿ya? Y la coherencia externa tiene que ver también con el sentido, pero con un sentido fuera de la lengua. La coherencia externa tiene que ver con el conocimiento enciclopédico. En este caso, la lengua es un vehículo para materializar ideas o pensamientos sobre el mundo. Entonces, yo no puedo decir, por ejemplo, para que me entiendas un poco mejor la idea, yo no podría decir, o sea, yo podría decir, los chanchos vuelan, ¿no? Imagínense esa expresión, a ver, voy a escribirla aquí, los, a ver, vamos a poner acá. Voy a darles un ejemplo. Fíjense lo que yo acabo de escribir en el chat, ¿no? Fíjense en ese texto. Los chanchos vuelan. Cuando lo hacen, lo llevan a cabo en conjunto junto a las palomas. Ese es un texto perfectamente gramatical. O sea, gramaticalmente el texto es correcto porque cumple las normas de la gramática hispana. Es un texto que inicia con mayúscula, las ideas acaban en punto, ¿no es cierto? Entonces, gramaticalmente el texto es correcto, gramaticalmente, pero no es coherente, como dice Ana Isabel. Ese texto no es coherente. Pero esta coherencia no tiene que ver con la lengua, o sea, no es una coherencia interna, es una coherencia externa. Tiene que ver con el conocimiento enciclopédico que nosotros tenemos sobre las diferentes entidades con las cuales interactuamos en nuestro entorno. Nosotros sabemos que los chanchos no vuelan. Entonces, no es coherente, pero no lo es porque la realidad a la que alude el texto es una realidad ilógica. O sea, no ocurre, al menos no ocurre aquí, en este mundo o en el mundo de nosotros. Eso es coherencia externa. Me dejo entender, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Ya, muy bien. Ahora, cuando hablamos de coherencia interna, la coherencia interna, aquí hay tres tipos. Está la no contrariedad, o sea, para que un texto sea coherente, no tiene que haber contradicción, mejor dicho, no se debe violar el principio de no contradicción. Si un texto viola el principio de no contradicción, ese texto se vuelve incoherente, el principio de no contradicción. Luego, un texto va a ser coherente cuando el texto tiene un tópico, es decir, cuando existe una unidad o progresión temática. El texto tiene también coherencia cuando hay conexión armónica entre las ideas que materializan sus oraciones que lo constituyen. Son tres tipos de coherencia interna. La no contrariedad, el hecho de que existe un tópico en el discurso y la conexión armónica. Vamos a explicar esto con un poco más de detalle, ¿ya? Por ejemplo, vamos a empezar con la coherencia interna. Ya habíamos comentado que la coherencia interna tiene que ver con o sea, con el sentido o con la semántica, pero dentro del ámbito de la lengua. Eso estábamos comentando. Entonces, a ver, aquí
Creo que puedo, a ver, permítame un momento. Bien. He activado los micros. Si alguno quisiera de pronto leer e interactuar un poco más, tienen ustedes, digamos, la licencia aquí en el Zoom para que puedan activar el micro. Algún voluntario de repente que pueda leer ese texto y vamos desarrollando la charla, que es gratuita, así que no se cobra por participar ni por leer, ¿de acuerdo, colegas? ¿Algún voluntario que pueda leer el texto? Buenas noches. ¿Puedo leerlo Por en pantalla? supuesto, colega, adelante. La coherencia en el marco de una tipología. Ejemplo de coherencia interna. El principio de no contradicción. Primera dice, el comité encargado de evaluar los proyectos para el concurso de innovación tecnológica está compuesto por 6 expertos, un ingeniero de software y un historiador del arte. Aunque ambos reconocen que su conocimiento sobre inteligencia artificial es limitado, se sienten totalmente capacitados para juzgar las propuestas más avanzadas. Su objetivo es premiar las ideas que presenten una combinación de creatividad y funcionalidad. Bien, muchas gracias, colega maestra Elena. Ahora vamos a ver por qué este texto, gracias nuevamente, colega, vamos a ver por qué este texto no es coherente, ¿ya? En principio vamos a decir, o en primer lugar, que el texto no es coherente porque se viola el principio de no contradicción. Cuando un texto viola este principio, es decir, cuando en el texto existe contradicción, automáticamente el texto se vuelve ilógico, incomprensible. Pero vamos a ver, primera pregunta, ¿cuántas oraciones existen en este texto que ha leído muy amablemente la colega? ¿Cuántas oraciones existen? 3. Tres. Entonces, muy bien. La primera es el comité encargado de evaluar los proyectos para el concurso de innovación. A ver, yo voy a tratar de... A ver, mm, ya, no, está bien así. El comité encargado de evaluar los proyectos para el concurso de innovación tecnológica está compuesto por 6 expertos ya. Ahí está la primera oración. Luego viene por aquí la segunda oración, pero voy a hacer lo siguiente, ¿ya? Entonces, hasta aquí tengo dos oraciones, ¿no? El comité encargado, aunque ambos reconocen, y luego viene por aquí la oración número 3. Como habíamos comentado, la oración en términos de forma inicia con mayúscula y acaba en punto, entonces tenemos tres oraciones. Ahora, la pregunta es, ¿en cuál de estas tres oraciones se viola el principio de no contradicción? ¿En cuál? Porque hemos dicho que el texto es incoherente, y es incoherente porque viola el principio de no contradicción. La pregunta es, en qué parte de este texto que tiene tres oraciones se viola dicho principio? La segunda oración, dicen. ¿No les parece que es la primera? A ver, profesor,
no sería acá, bueno, para mí dice, innovación tecnológica compuesta por 6 expertos, dice. Y 2 puntos, dice, un ingeniero de software y un historiador del arte. ¿Dónde están los 6 expertos? Bueno, esa es mi consulta. Es muy bien, estimada Elena, justamente ahí está la contradicción, ahí justamente está el desacuerdo. Eso es lo que, es decir, en la primera oración es donde encontramos que se viola el principio de no contradicción, porque como comentaba la colega, nosotros afirmamos que son 6 expertos y luego solamente hablamos de dos, el ingeniero y el historiador. Entonces, por un lado dice 6 y por otro lado dices dos. Hay contradicción. Entonces, este texto, en este sentido, ese texto es contradictorio. O sea, es, mejor dicho, en ese sentido el texto es incoherente, porque viola el principio de no contradicción. Para que un texto sea coherente, no debe haber una violación de este principio. Ese es un ejemplo de texto incoherente. Me dejo entender, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Perfecto. ¿Qué dicen los demás? ¿Está claro también para los demás colegas? Perfecto. Excelente. Ahora vamos con el segundo ejemplo. ¿Algún otro voluntario? O puede ser también cualquier voluntario que quiera seguir participando, que pueda leer este otro texto que es 1b. A ver, ¿me permite leer? Por supuesto, adelante, colega. Ya. Eh, la coherencia en el marco de una tipología. Aunque el arquitecto y el ingeniero civil tienen enfoques relativamente diferentes, ambos se sienten preparados para evaluar sus proyectos presentados. Su intención es reconocer la originalidad y el grado de conocimiento detrás de cada proyecto. Justamente por ello, la comisión encargada designó 3 especialistas como parte del jurado. Muy bien, gracias, estimada colega. Primera pregunta, ¿cuántas oraciones tiene este texto? En este caso, 3. ¿Alguien dijo 2? ¿Será verdad? A lee. ver. Señor reconocer el grado. Ah, bueno, claro, 3, son 3 oraciones. Ya yo ya estaba viendo mal también. Son 3 oraciones, ¿no? Ya, colegas, me confunden, me confunden. Son 3 oraciones, muy bien. La pregunta es, ¿en qué parte de estas 3 oraciones está o se viola el principio de no contradicción? Bueno, Janet dijo aquí lapsus. Ah, Janet es la que había, creo, indicado 2, ¿no? En este caso, claro, ella como ha escrito un lapsus, en este caso es un lapsus calami, ¿no? El lapsus calami es cuando cometes un error en la escritura, ¿no? A diferencia de cuando cometes un error en la oralidad, ¿no? Es una expresión latina, ¿no? Bueno, en la tercera oración, creo que todos estamos de acuerdo en que la tercera oración es la oración contradictoria, ¿no? Porque en la tercera oración nos hablan de 3 especialistas, ¿no? Pero más arriba nos indican que son dos. O sea, más arriba nos hablan del arquitecto, uno, y el ingeniero, dos, y más abajo nos hablan de que son 3 especialistas. Bien, yo diría que el principio de no contradicción en este caso, ya, se viola tanto en la primera oración, es decir,
La oración número 1 y la oración número 3, ambas constituyen o forman parte de la violación de este principio de no contradicción. Es lo que yo diría, pero principalmente es la tercera, sí, o sea, la tercera es la que no encaja, ¿no? Pero también la primera contribuye a que la tercera no encaje, ¿no? Me gustaría que eso sí esté bastante claro, ¿no? Claro, la primera oración te dice que son dos especialistas, o te da a entender que hay dos, el arquitecto y el ingeniero, y en la oración número 3 dice tres. O sea, es la tercera la que contradice a la primera, pero es la primera la que, o sea, si con la primera se genera la contradicción, ¿de acuerdo? O sea, la presencia de ambas oraciones son necesarias para que se viole el principio de no contradicción. Esa es la idea aquí. ¿Estamos de acuerdo, no, colegas? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Está claro? ¿Se entiende? Muy bien. Vamos a ver otro ejemplo para terminar el principio de no contradicción. ¿De acuerdo? Vamos a ver otro ejemplo. ¿Algún voluntario que pueda o voluntaria que pueda leer, en este caso, este texto número 3, 1C? Profesor, ¿yo puedo Adelante. leer? Ya. La coherencia en el marco de la tipología. A pesar de que el ilustrador y el especialista en marketing tienen enfoques bastante diferentes, ambos se sienten preparados para evaluar las propuestas de campaña. Su propósito es reconocer la innovación y la eficacia de cada idea. Además, desean garantizar que las propuestas sean factibles para su aplicación en la industria. Por esta razón, el equipo organizador eligió contar con 4 profesionales en su panel de jurados. Muy bien, gracias. ¿Cuántas oraciones tenemos aquí? A ver, ayúdenme. ¿Cuántas, colegas? 4. 4, ¿no? Vamos a resaltar las 4. Son 4 oraciones. ¿Y en dónde está la violación del principio de no contradicción? Está arriba y está abajo, ¿no? O sea, en la oración número 1 y aquí también, ¿no? Vamos a destacar esto en azul. El principio de no contradicción ocurre en el marco de estas dos primeras oraciones, ¿no? Claro, es la segunda la que contradice la primera, pero la primera, nuevamente, es la primera oración la que genera que en la última ocurra la contradicción. O sea, ambas oraciones tienen responsabilidad aquí. Era un caso distinto de lo que ocurría en el primer ejemplo. O sea, si aquí preguntamos en dónde ocurre la contradicción, categóricamente vamos a decir en la primera oración. O sea, la contradicción allí sí ocurre en la primera oración, en la oración número 1, porque ahí se presentan las dos ideas que generan oposición. Pero en los otros dos ejemplos, la oposición se construye ya no en una sola oración, sino en más de una. La primera y la tercera, ¿no? Como ocurre aquí en 1B y también en 1C. Me dejo entender, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, colegas? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Está claro? Sí, muy bien. Colegas, recordemos que la idea es que podamos participar, ya si tienen alguna duda también pueden ustedes preguntar, ¿no? Recuerden que eh, las iniciativas del doctor Giancarlo, ¿no? Siempre son poder difundir, ¿no? El conocimiento, ¿no? Bien,
Aquí vamos a hablar ya de la unidad o progresión temática, ¿no? Es decir, aquí vamos a ver que un texto puede ser coherente no solamente porque no solamente porque no se incumpla el principio de no contradicción, sino también porque no hay o no existe unidad o progresión temática. Voluntario, voluntaria que pueda leer este otro texto. ¿Me escucha, A ver, profesor Frank? Adelante. La coherencia en el marco de una tipología. Ejemplos de coherencia interna, unidad o progresión temática. La etapa universitaria es una vida académica irreemplazable. Las festividades sociales en los auditorios de las universidades tienen mucha acogida. Además de la enseñanza, muchos docentes universitarios se dedican a la investigación. Estas experiencias enriquecen la formación integral de los estudiantes, preparándolos para el futuro. Muy bien. Gracias, colega. Aquí tenemos, ¿cuántas oraciones tenemos? A ver, una, por aquí tenemos la oración número 2, luego tenemos la oración número 3 y por aquí viene la oración número 4. O sea, es un texto que tiene 4 oraciones. Cuando hablamos de unidad o progresión temática, nos referimos a que todo el texto debe ser construido a partir de un solo tema. Por un lado, debe haber un tema que pueda regir digamos, todo el trabajo o todo el texto. Y por otro lado, ese tema debe ser permanente, es decir, debe estar presente o se debe de seguir en cada una de las partes, en este caso en cada una de las oraciones que eh, formen parte del texto. Entonces, lo que vemos aquí es que este es un texto incoherente porque no hay unidad o progresión temática. ¿En dónde no hay unidad o progresión temática? Si yo fuera un estudiante, que me considero que lo soy, ¿no? Porque siempre estoy aprendiendo, pero si yo les pregunto a ustedes, mis profesores, ¿en qué parte o cómo le demuestran al estudiante que este texto no tiene progresión temática? Pregunto. Si el estudiante pregunta, pueden utilizar también el chat, a ver cómo. Alguien por aquí dice la oración 3, Yolanda dice 2. Pero si el estudiante nos pregunta, profesor, ¿qué es eso? O profesora, ¿qué es eso de unidad o progresión temática? O sea, no entiendo. No sé. O sea, yo sé que mi texto no se ve bien, pero no entiendo a qué se refiere con unidad o progresión temática. Entonces, al estudiante le vamos a decir, mira, en principio tu texto tiene 4 oraciones, o perdón, tiene una, dos, sí, tu texto tiene 4 oraciones. Lo que está ocurriendo aquí es que en tu primera oración tú estás hablando de la etapa universitaria. La etapa universitaria es una vida académica irreemplazable, ¿no? En tu segunda oración estás hablando de otro tema diferente que no tiene que ver con las festividades sociales. Perdón, que no tiene que ver con la etapa universitaria. Aquí estás hablando de las festividades sociales. Luego, en tercer lugar, estás hablando de los docentes universitarios. Y en cuarto lugar, estás hablando de las experiencias, digamos, que enriquecen la formación, ¿no? O sea, le vamos a decir al estudiante
que el texto que él o ella ha construido no tiene sentido porque no se habla de lo mismo. Porque el estudiante lo que está haciendo es hablar de un aspecto, luego habla de otro, y así como que va saltando de tema en tema. Entonces, si nosotros quisiéramos hacer que este texto sea coherente, ¿no? Probablemente haríamos lo siguiente, ¿no? Diríamos, la etapa universitaria es una vida académica irreemplazable. Entonces, aquí lo que tendríamos que hacer es lo siguiente, diríamos, por ejemplo, ¿no? Esta etapa, no obstante, presenta dificultades. Por ejemplo, entonces yo quisiera que ustedes confronten este texto que estábamos viendo hace un momento. La etapa universitaria es una vida académica irreemplazable, ¿no? Estamos hablando de la etapa universitaria. Luego estamos hablando de las festividades sociales, luego de los docentes universitarios y luego de las experiencias que enriquecen la formación. Estamos hablando de cosas distintas, por así decirlo. Entonces, en virtud de que no hay una unidad temática, o sea, no hay un centro que guíe todas las ideas que son introducidas a través de cada una de las oraciones que forman parte o constituyen el texto, vamos a decir que el texto no es coherente, no hay progresión temática. Que es distinto, es diferente de lo que ocurre aquí. La etapa universitaria es una vida académica irreemplazable. Esa etapa, no obstante, ¿no? Fíjense ustedes, como aquí sí hay progresión temática. Estoy hablando de lo mismo. Esta etapa, no obstante, presenta dificultades. Por ejemplo, se supone que aquí, se supone que, vamos a hacerlo así, se supone que aquí hay esto. O sea, hay información o se sobreentiende que se ha elidido esto que está aquí. Por ejemplo, en esta etapa, claro, no lo mencionamos, pero se sobreentiende. Entonces, aquí sí hay progresión temática. Me dejo entender, ¿no? ¿Estamos de acuerdo, colegas? ¿Estamos de acuerdo? Sobre unidad o progresión temática. Muy bien. Como dice Nancy, hay un desvío en el hilo temático. Claro. En el primer ejemplo, en efecto, hay un desvío en el hilo temático. O sea, no hay progresión temática. Ahora, si yo quisiera arreglarlo, tendría que hacer esto, ¿no? Entonces, cuando nosotros enseñemos coherencia, ¿no? Em, hay que, hay que tratar de ser bastante claros con los estudiantes, ¿no? Hay que tratar de ser bastante precisos. Aunque ustedes no lo crean, en la universidad se ven estos temas. Cuando los estudiantes redactan textos un poco más complejos, por ejemplo, cuando elaboran un proyecto de investigación en los últimos ciclos y luego, bueno, desarrollan la investigación propiamente solamente en el primer curso, que tiene como propósito elaborar un proyecto, y cuando hablan acerca de los antecedentes y luego el marco teórico, solamente en esos ejemplos se puede ver que los textos no son coherentes, porque no tienen progresión temática, ¿no? Entonces, yo creo que esto se puede remediar de repente viendo estos aspectos digamos, desde niveles educativos más tempranos. Vamos a ver otro ejemplo, ¿ya? ¿Algún voluntario para que pueda leer o voluntaria ese otro ejemplo, que es también de unidad o progresión temática?
¿Algún voluntario, voluntaria, colegas? Buenas noches. Hola, adelante. Voy a hacer la lectura. Gracias. La coherencia en el marco de una tipología. Ejemplos de coherencia interna, unidad o progresión temática. La educación superior ofrece un espacio para el crecimiento personal y profesional. Las coherencias, las conferencias y charlas de expertos atraen a una gran cantidad de estudiantes interesados. Además de su formación académica, muchos jóvenes aprovechan la red de contactos que se forma en este entorno. Esto les ayuda a establecer conexiones que pueden ser fundamentales en su futuro laboral. Gracias. Gracias, colega, por participar. Bien, aquí ocurre exactamente lo mismo. Primero estamos hablando de la educación superior en una oración, ¿no es cierto? La educación superior ofrece un espacio para el crecimiento personal y profesional. Luego hablamos de otro tema, que las conferencias y las charlas, ¿no es cierto? O sea, el texto está medio raro, ¿no? Eh, Aquí hablamos de los jóvenes. Entonces, claro, alguien de repente puede decir, no, pero para mí sí tiene sentido. Puede ser que tenga algún sentido, ¿no? Pero yo diría que en todo caso es un sentido gramatical. O sea, no es un sentido tan claro como si tú hablaras únicamente, ¿no? Por ejemplo, de la educación superior o hablaras únicamente de las conferencias y las charlas. En realidad, los textos que nosotros redactemos siempre deben estar orientados a tener un solo tema. O sea, si yo voy a hacer un texto para colocar educación superior, esto debería ir en un párrafo. Conferencias y charlas debería ir en otro párrafo y así, ¿no? De la misma manera, pero no debería estar todo mezclado o integrado como inicialmente lo está, ¿no? Bien, esa es la idea con respecto a unidad o progresión temática. Y aquí vamos a ver otro ejemplo. En este caso ya lo voy a leer yo. La lectura es una herramienta fundamental para el desarrollo personal. Los clubes de lectura en las bibliotecas locales promueven el intercambio de ideas entre los participantes. Además de disfrutar de diferentes géneros literarios, muchos lectores profundizan en la crítica literaria. Esta práctica les ayuda a mejorar su capacidad de análisis y enriquecer sus conversaciones sobre literatura. La idea es la misma. Hemos tratado de colocar diferentes ejemplos A, B y C para poder reafirmar esta idea de que la unidad o progresión temática genera que un texto tenga también coherencia. En este caso no es coherente, ¿no? Al igual que en los casos anteriores, porque estamos hablando nuevamente de temas diferentes. Hablamos de lectura, luego hablamos de los clubes de lectura, ¿no es cierto? Y luego seguimos, hablamos de los lectores. Entonces son aspectos o tópicos muy distintos. Bueno, están dentro de la misma esfera conceptual, pero son distintos. O sea, no hay una particularidad que se pueda rescatar o seguir en todo ese texto. Entonces, esto es en cuanto a unidad o progresión temática. Ahora vamos a ver quizás algo que inicialmente no vimos, eh, que también es un ejemplo de coherencia interna, pero tiene que ver con la conexión armónica. Cuando hablamos de conexión armónica, estamos hablando de las ideas, propiamente de las ideas y de cómo estas ideas digamos, se relacionan unas con otras para construir significado, ¿no? Un voluntario que pueda, por favor, o voluntaria, leer este texto y luego yo lo comento.
¿Algún voluntario, voluntaria, colegas? Como diríamos en inglés, nobody, todavía. Vamos, anímense. ¿Alguno, alguna que quisiera leer únicamente? No, no vamos a preguntarle porque de repente ponemos en aprietos. Solamente es para poder leer y para que, digamos, la charla no se vea tan monótona, ¿no? Como que solamente una voz. Y recuerden también que las grabaciones se van a compartir, ¿no? Entonces es importante poder mostrar la interacción con ustedes. Alguno o alguna, si ya leyó, de repente puede leer de nuevo. Sí, sí, ¿Algún- voy a leer. Ok, gracias, adelante. La coherencia en el marco de una tipología. Ejemplos de coherencia interna, conexión armónica. La empatía entre el profesor y los alumnos contribuye a un mejor desarrollo teórico y práctico del curso. Una relación horizontal, respetuosa, comprensiva y amical es, sin embargo, una ventaja en la enseñanza. Esto fomenta un ambiente de confianza donde los estudiantes se sienten más motivados a participar y a expresar sus dudas sin temor a ser juzgados. Gracias. Bien, gracias, colega, a usted por leer. En este caso, por ejemplo, lo que está mal, por así decirlo, o sea, lo que hace que el texto no sea coherente es lo siguiente. Por aquí dice, la empatía entre el profesor y los alumnos contribuye a un mejor desarrollo teórico y práctico del curso. Muy bien, una relación horizontal, respetuosa, comprensiva y amical es, sin embargo, ¿no? Aquí no se conectan las ideas. Aquí está el problema. Y lo voy a colocar en rojo. No se conectan las ideas porque la información que se transmite mediante la segunda oración, esta oración que dice una relación horizontal, respetuosa, comprensiva y amical es una ventaja en esa información, esa idea es una consecuencia o se presenta como tal o como el resultado de la primera oración. Porque en la primera oración tienes tú, la empatía entre el profesor y los alumnos contribuye a un mejor desarrollo teórico y práctico del curso, ¿no? Una relación horizontal, o sea, aquí hay una relación de causa-efecto, podríamos decir, entre la primera oración y la segunda. Sin embargo, este conector es incorrecto porque no permite llevar a cabo esta relación de causa-efecto, más bien muestra una oposición. O sea, lo que está haciendo este conector es generar una especie de pelea, de fricción entre la primera idea y la segunda, entendiendo que la primera y la segunda tienen una relación de causa-efecto y este conector lo que hace en rigor es quebrar o romper, digamos, la armonía natural que hay entre la primera y la segunda. Entonces, por esa razón hablamos de que la conexión armónica es también importante, es decir, la manera en la que conectamos las ideas, hay que reconocer también el contenido que la idea tiene o la naturaleza de la información que transmite cada una de las ideas para poder también generar coherencia. Ese es un ejemplo de texto incoherente porque no hay conexión armónica. ¿Me dejo entender? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, colegas? ¿Está claro? ¿Estamos de acuerdo, colegas? ¿Sí? ¿Con todos? Perfecto. Como dice Elena, ¿no es cierto? Y como dice también Janet, dice, el conector no tiene sentido, el conector no es el adecuado. Claro, en palabras más precisas, vamos a decir que el conector ahí no es. Ahora, si el estudiante nos pregunta, ¿y por qué no es? Tenemos evidentemente que explicarle, ¿no? Mira, lo que ocurre es que la segunda oración es un efecto
de lo que ocurre en la primera, entonces tienes causa-efecto, pero ese conector no es el correcto porque no permite encauzar o no permite relacionar causa y efecto, más bien crea fricción. O sea, ahí hay que generar ya una explicación, ¿no? Pero en términos más sencillos, vamos a decir que el conector no es el correcto y es un caso de conexión armónica. O sea, para ser coherentes también hay que tenerlo de conexión armónica. Ahora aquí, este es otro ejemplo, voy a leerlo. La tecnología en las aulas ofrece múltiples beneficios para el aprendizaje. De hecho, el uso de herramientas digitales mejora la comprensión de conceptos complejos. Por otro lado, los docentes deben adaptarse a estos cambios rápidamente, aunque muchas veces no reciben la formación adecuada. Vamos a ir directo al grano, que es una expresión idiomática. Allí está el problema. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todos estamos de acuerdo en que el problema está allí? ¿En que el conector no es el correcto? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, la pregunta es, si ese conector no es correcto, entonces, ¿cuál sería el correcto? Si el conector es inadecuado, ¿cuál sería el conector correcto? ¿Cómo corrijo yo el texto? Claro, no lo voy a corregir colocando una coma o un punto y coma, no son aspectos ortográficos, son aspectos más bien que tienen que ver con el contenido. En este caso, ¿por qué conector lo cambio o por cuál? Bien, Santos, Teresa dice así mismo, Janet dice por eso. A ver, vamos a ver cómo queda. Vamos a ver cómo queda. La tecnología en las aulas ofrece múltiples beneficios para el aprendizaje. De hecho, el uso de herramientas digitales mejora la comprensión de conceptos complejos. Por ello, los docentes deben adaptarse a estos cambios rápidamente, aunque muchas veces, claro, puede ser por ello, ¿no? O por tal motivo. Y si yo coloco, sin embargo, a ver, algunos dicen, a ver, algunos dicen por ello. Algunos dicen por ello, ¿no? O por tal motivo. La tecnología en las aulas ofrece múltiples beneficios para el aprendizaje. De hecho, el uso de herramientas digitales mejora la comprensión de conceptos complejos. Por ello, los docentes deben adaptarse a estos cambios rápidamente, aunque muchas veces no reciben la formación. Eh, yo más que así mismo diría por ello. Diría por ello porque es como si fuera una consecuencia, ¿no? O es como si fuera, tienes esto, entonces esto otro. Es como que un hecho se sigue de otro. Es decir, si hay beneficios en una situación, entonces espera o se requiere que la situación siguiente ocurra, ¿no? Por ejemplo, si digamos que llueve, ¿no? Por ello usaré paraguas, ¿no? Hay una relación allí natural de consecuencia, ¿no? Entonces yo diría también por ello, pero también me animaría, ¿no? Me animaría no solo a corregirlo por ello, sino de repente por sin embargo. Fíjense, fíjense ustedes. Voy a leerlo. La tecnología en las aulas ofrece múltiples beneficios para el aprendizaje. De hecho, el uso de herramientas digitales mejora la comprensión de conceptos complejos. Sin embargo, ¿no? Los docentes deben adaptarse a estos cambios rápidamente. O sea, ¿tiene sentido o no tiene sentido si además de por ello, ok, por ello ya está aceptado, pero si
ustedes encuentran que un estudiante no emplea por ello, sino sin embargo, ¿tiene sentido o no tiene sentido? O sea, ustedes como hablantes, cuando leen el texto. Janet dice, no me convence. Y Teresa dice, sin embargo, es conector adversativo o de contrariedad. Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Pero yo diría que a veces, algunos conectores entran en un proceso de eh, gramaticalización. Algunos, aquí les voy a escribir, ¿alguno tiene interés en saber un poco más acerca de esto? El fenómeno se llama gramaticalización. Gramaticalización. Algunos conectores desarrollan funciones adicionales a las que prototípicamente tienen. Por ejemplo, este conector adversativo, el pero, ¿no? El pero normalmente se usa para oponer una situación B frente a una situación A, ¿no? Por ejemplo, em, mm, voy caminando, pero llego rápido, ¿no? Normalmente utilizamos el pero bajo este tipo de situaciones. Voy caminando, pero llego rápido. O no estudio, pero salgo bien. Normalmente el perro iba a decir, normalmente este conector ocurre en ese tipo de situaciones o en esa clase de situaciones. Sin embargo, pero es también utilizado con un valor conjuntivo. Por ejemplo, em, voy al mercado, pero voy a casa no sé, algo así. Voy al mercado, pero voy a casa al mismo tiempo. O sea, es para tratar de justificar un poco esta presencia no tan extraña del conector sin embargo. Pero estamos de acuerdo, ¿ya? Estamos de acuerdo en que es por ello, porque hay una relación de causa-efecto, hay una relación de consecuencia, más bien. Hay una relación de consecuencia. Pero digamos que es más prototípico este uso, pero yo no descartaría este otro, ¿no? Eh, bueno, aquí también habría que ver ya las variedades que nosotros tenemos en cuanto al español, ¿no? Habría que ver un poco también ello, ¿no? Porque no en todas las variantes los conectores tienen los mismos usos. Ya saben ustedes que esto de la gramática, eso es simplemente una abstracción, ¿no? En realidad una gramática en un sentido natural no existe, ¿no? Básicamente es una idealización de cómo uno habla, digamos, el idioma. Pero bueno, veamos el último ejemplo, ¿de acuerdo? El último ejemplo de coherencia interna en relación a conexión armónica. El ejercicio físico regular tiene múltiples beneficios para la salud. A pesar de eso, es importante recordar que no todos los tipos de ejercicios son adecuados para todas las personas. En cambio, algunas personas necesitan un enfoque personalizado debido a sus condiciones de salud. A ver, el ejercicio físico regular tiene múltiples beneficios para la salud, ¿no? Yo creo que el problema está aquí, ¿no? Y luego creo que el problema continúa por acá. ¿Están ustedes de acuerdo conmigo? Creo que el problema está en esos dos conectores. A pesar de eso, yo diría, el ejercicio físico regular tiene múltiples beneficios para la salud. Yo diría que en vez de a pesar de eso, iría sin embargo, ¿no? O no obstante, o sea, me parecería a mí
que es más preciso. Aunque eso puede ser bueno. Lo primero creo que puede ser hasta cierto punto negociable, ¿no? En términos de variedades, pero el que queda en rojo, creo que ese sí requiere cambiarse. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me dejo entender? El rojo lo que está en rojo es más problemático que lo que está en azul. ¿Estamos de acuerdo en eso, estimados participantes? ¿Sí? Y en ese caso, ¿por qué conector lo cambiarían? ¿Cuál sería el conector allí? Si les dijeran aquel que me da la respuesta, le vamos a pasar este material. Imagínense que Giancarlo dice, el doctor Giancarlo, a ver, Frank, ¿quién ha participado para enviarle la PPT? Imagínense el doctor Giancarlo, ¿quién es quien más ha participado para enviarle la PPT, la grabación y los textos? Le digo, bueno, Giancarlo, ¿por qué conector lo cambian? Ideas. Yo sé por cuál, pero me gustaría saber a la luz de la comprensión de ustedes, es decir, ustedes como hablantes, ¿por qué o por cuál conector emplearían? Por lo tanto, dice nuestro colega Antonio. A ver, el ejercicio físico regular tiene múltiples beneficios para la salud. A pesar de eso, es importante recordar que no todos los tipos de ejercicios son adecuados para todas las personas. Por lo tanto, algunas personas necesitan un... Claro, puede ser por lo tanto, ¿no? O puede ser por ejemplo también, ¿no? Por lo tanto, o por ejemplo, ¿no? Por lo tanto, algunas personas necesitan un enfoque personalizado debido a sus condiciones de salud, ¿no? O puede ser por ejemplo, ¿no? Pero estamos de acuerdo en que está mal. Bien, vamos a tratar de ir finalizando, colegas. Ya hemos visto que la coherencia es una propiedad textual, tiene que ver con el texto y más particularmente está involucrada con el significado del texto, con el plano del contenido, con las ideas, con el sentido lógico. Y hemos visto ya casos de coherencia interna. Hemos visto que para que un texto sea coherente, tiene que cumplir el principio de no contradicción, tiene que haber una unidad o progresión temática, que es lo que aparece aquí como tópico del discurso, tiene que haber una conexión armónica también, y nos falta ver algunos ejemplos de coherencia externa. Solamente para efectos de que puedan ustedes apreciar en qué contextos hablamos de coherencia externa, voy a leer esto. El jurado para la premiación del mejor proyecto en ciencias aplicadas se compuso por 3 especialistas. Un ingeniero electrónico, estamos hablando de las ciencias aplicadas, ¿no? Vamos a, vamos a ordenarnos. ¿De acuerdo? Estamos hablando de ciencias aplicadas y estamos hablando de un jurado. Entonces, miren, un ingeniero electrónico, ya, 3 especialistas. Aquí, 3 especialistas. Ingeniero electrónico. Científico de la computación también, pero aquí hay algo que me hace ruido. Dice, y un actor, dice, actor peruano. Aquí es el problema. Este texto es incoherente, es incoherente no por algo interno a la lengua, sino más bien por una realidad a la que la lengua refiere.
Voy a leerlo, dice, el jurado para la premiación del mejor proyecto en ciencias aplicadas se compuso por 3 especialistas, un ingeniero electrónico, un científico de la computación y un actor peruano reconocido de la serie Al fondo hay sitio. En conjunto esperaban reconocer no solo la innovación, sino también la capacidad de los proyectos para tener un impacto social significativo. Lo primero que uno se pregunta es, ¿en qué sentido el actor es especialista? ¿O cuál es el papel o rol que puede tener un actor, o sea, un profesional de la actuación, en como o en tanto jurado de un proyecto en ciencias aplicadas? Del ingeniero electrónico lo entiendo, del científico de la computación también, pero ¿y el actor? No, no tiene sentido, pero no tiene sentido no porque sea interno a la lengua, sino más bien es porque es ajeno a la lengua. Entonces aquí no hay coherencia, pero no hay coherencia externa. Me dejo entender, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué no es coherente este otro caso? ¿Sí, colegas? ¿Está bien? De acuerdo, dice Teresa. Muy bien. Jenny también. Aquí hay otro caso. El comité encargado de elegir el mejor proyecto en inteligencia artificial estaba compuesto por 3 profesionales, ¿no? Nuevamente, para que puedan ustedes trabajarlo con sus estudiantes, ¿no? Hablamos de un comité, ¿no? Hablamos de un comité en inteligencia artificial y esperamos que los 3 profesionales tengan ciertas aptitudes con inteligencia artificial, ¿no? Por ejemplo, un programador, vamos bien, aquí programador, ¿no? Un filósofo, bueno, también un filósofo también entra, pero y luego aquí ya está, aquí ya caemos. Un futbolista retirado. ¿Qué papel o rol podría tener un futbolista retirado en inteligencia artificial? Nula. Es como si invitáramos, de repente, es como si ustedes, se me ocurre, ¿no? Digamos que me invitan a mí, me invitan de un programa de noticias para comentar un partido. Claro, yo hago deporte, pero no tengo ese rol, o sea, no es mi labor, o sea, no tengo nada que hacer allí, ¿no? Ahora, si a mí me invitan para dar un curso, como lo hace Giancarlo, por ejemplo, es diferente, ¿no? Porque tengo cierta formación académica o tengo formación académica, pregrado, posgrado, para poder ofrecer el curso, ¿no? Ahora, claro, aquí también hablando de la coherencia, depende también para qué me inviten, ¿no? O sea, si me invitan para dar un curso sobre comunicación, sobre lenguaje, sobre cuestiones que tienen que ver con el artículo científico, sobre asesorías en el marco de procesos investigativos, puedo. Ahora, si me invitaran a dar una charla sobre física, sobre biología, definitivamente sería una invitación incoherente, ¿no? Es más o menos lo mismo que ocurre aquí. El texto es incoherente porque la realidad a la que la lengua alude es una realidad eh, poco lógica. Bien. Ese es otro ejemplo. La comisión de selección para el concurso de innovación en energía renovable estaba formada por un ingeniero ambiental, estamos de acuerdo, el ingeniero ambiental, voy a ponerle verde en este caso, y un chef especializado en comida vegana. Ya el chef también, bueno, sí, ¿no? Sí, pero luego ya aquí, y un famoso exboxeador. Claro, no voy a mencionar nombre aquí, ¿no? Pero nuevamente es incoherente el texto, ¿no? Por la naturaleza de la información. Bueno, colegas, a ver, yo solamente añadiría aquí a la tipología que hemos visto,
añadiría el principio de consecuencia. Y para mí, el principio de consecuencia es esto. Fíjense, en el ámbito educativo se suele pensar que las habilidades matemáticas y de lectura son las únicas esenciales en el éxito académico. Sin embargo, la literatura pedagógica también resalta la importancia de las habilidades socioemocionales y del pensamiento crítico. Desde mi punto de vista, en esta oración número 2 se incumple el principio de consecuencia. Es decir, si tú vas a decir que en la literatura pedagógica, o sea, estás haciendo alusión a que hay textos o hay investigaciones que versan sobre este aspecto, sobre este asunto, no, no es coherente. No es coherente porque no das muestra de dónde está la literatura pedagógica, salvo que tú hicieras lo siguiente, ¿no? Si tú quisieras que tu texto sea coherente, entonces tendrías que cumplir el principio de consecuencia, es decir, colocar, por ejemplo, se me ocurre Chávez 2022, digamos Godoy 2023, ¿no? A ver. Para que se cumpla lo que estamos denominando como el principio de consecuencia, tendría que, en este caso, ocurrir lo siguiente. Es decir, el principio de consecuencia tiene que ver con que haya una relación digamos, de resultado, o sea, debe haber, cuando haya un anuncio en alguna parte del texto y luego no se coloca el resultado esperado por ese anuncio, vamos a decir que se incumple el principio de consecuencia. Es decir, para que el texto sea consecuente, tiene que ocurrir A y B al mismo tiempo. Si no ocurre A y B al mismo tiempo, es inconsecuente el texto. Por lo tanto, es incoherente. ¿Qué es lo que está pasando aquí, no? Sin embargo, la literatura pedagógica dice aquí, permítanme un momento, ya, ¿qué es lo que está pasando aquí, no? Dice, sin embargo, la literatura pedagógica también resalta la importancia de las habilidades socioemocionales y el pensamiento crítico. Entonces, hablamos de literatura pedagógica y aquí está, se cumple el principio de consecuencia. Bueno, colegas, este es otro ejemplo para poder dar cuenta también de que el texto no es coherente. Si hablamos de los estudios más recientes, ¿no? Anunciamos A, entonces debe ocurrir más abajo, aquí debe ocurrir B. En este caso B es la citación o cita, ¿no? Para tenerlo en cuenta, ¿no? Bien, espero, bueno, este es un último ejemplo, que es lo mismo en el sentido de que para que un texto sea coherente, tiene que tener estos cuatro aspectos. Puede serlo en virtud de una coherencia interna, la no contrariedad, unidad o progresión temática, tópico del discurso, conexión armónica, o puede haber una coherencia externa también. Y lo último que hemos comentado, que es el principio de consecuencia. Así que espero que les haya gustado, que hayan podido aprender o refrescar alguna noción más sobre la definición de coherencia, la tipología y bueno, con los ejercicios, ¿no? Siempre, por supuesto, recuerden que son iniciativas que parten con el colega, el doctor Giancarlo, conversamos con él y estamos haciendo esto para ustedes, ¿no? Bueno, espero que les haya gustado. Muchas gracias por estar presentes y ya nos estaríamos viendo en alguna otra oportunidad, que probablemente es el domingo con alguna otra charla. Colega, nos vemos. Buenas noches con todos. Saludos.